Me he desahogado, creo, a nombre de la gente. Está bien. O no, está con nosotros el ingeniero Néstor Guamán, que ya es caserito acá en Exitosa, la Rueda del Perú. Gracias a usted. Sí. ¿Ah? Ustedes, ingenieros, han estado, y además lo hicieron a pedido del presidente, ¿no es cierto? El presidente pidió que el Colegio de Ingenieros una comisión. Sí. Ahora, la comisión ha estado trabajando esto, pero también ha habido reportes, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, ¿no es cierto?, con respecto a qué cosa pasó realmente en San Juan del Lurigancho. Sí. ¿En qué punto estamos en esa investigación? Bueno, justamente la Contraloría General de la República ha emitido un oficio con fecha 5 del presente, donde da algunas conclusiones respecto a los problemas, digamos, que generaron estos grandes aniegos en San Juan del Lurigancho, ¿no? Y como ya lo hemos conversado acá, yo siempre había un poco previsto que esto venía por el hecho de la cercanía del tren, del paso del tren, ¿no? A la tubería. Lo dijeron ustedes. A la tubería, así es, ¿no? Resulta que, bueno, según otras voces no era eso, sino que había colapsado el tubo porque se había llenado de tierra, de piedras, etc. Eso fue consecuencia posterior, ¿no? Entonces, esta resolución de Contraloría, de alguna manera, al menos en forma personal a quien les habla, me da alguna razón en ese sentido, porque dentro de las conclusiones, de dos conclusiones importantes que hace en dos tramos, digamos, de la tubería colapsada, dice lo siguiente, ¿no? Dice que ha habido deformación, o sea, deflexión y desplazamiento lateral en algunos tramos de los colectores primarios ubicados en el tramo 1, que es la estación Bayobar, y la estación Santa Rosa. Y para que la gente entienda por qué se forma esa deformación. No, exactamente. Y yendo, antes de contestarte esto, yendo a la parte de la segunda, ¿no?, que es el otro tramo que nos preocupó, que era el tema de la estación de Pirámides del Sol, también dice exactamente lo mismo. Exacto. Habla de deformación, o sea, deflexión, desplazamiento lateral en algunos tramos de los colectores primarios ubicados en el tramo 3, estación Caja de Agua. Entonces, resulta que cuando un vehículo pasa, digamos, sobre el pavimento, difícilmente puede hacer este tipo, digamos, de deterioro de estas grandes tuberías. Por lo tanto, ¿no?, se consolida, digamos, el criterio, ¿no?, que efectivamente, básicamente estas fallas fueron por el desplazamiento muy cercano del metro, los grandes esfuerzos que generan las vibraciones, los que fueron desplazando, como lo dice acá, la tubería y deformándola. Entonces, en algún momento esa tubería que es de concreto, ahí lo dice acá Contraloría, concreto simple normalizado, ¿no?, empieza, digamos, a deformarse, y al empezar a deformarse, en las uniones, que son las partes más débiles entre tubería y tubería, empieza a filtrar el agua. Al filtrar el agua, definitivamente ya malogró todo abajo, porque va a ir llevándose todos los suelos. Le quita sustento. Le quita sustento, le quita todo ese consolidado, digamos, con que había quedado dentro del proceso constructivo, ¿no? Ahora, el día de ayer estuvieron acá los dirigentes de los trabajadores de Sedapal, que tenían quejas con respecto a que todo se ha tercerizado, a la politización en las decisiones de los nombramientos de las personas claves en Sedapal, pero ellos llamaron la atención sobre un hecho que a mí me pareció significativo. Esto se advirtió. Se dijo que el tubo matriz debía ser movido a por lo menos 18 metros de distancia. Y lo hicieron literalmente abajo. No le dieron ninguna importancia a ese reporte técnico. Según lo que ellos dicen, y según también las cartas que vemos acá, se pidió que se mueva 18 metros, pero al parecer la empresa que subcontrataron para que haga este movimiento, lo movió, según lo que ellos saben, 5 metros. Claro. ¿Esa es la Fíjate realidad? Que eso inicialmente no se decía, ahora ya se está diciendo, ¿no? Efectivamente, la tubería está muy cercana a la línea del metro. ¿Y por qué es que los 4 kilómetros que justamente tienen esta característica técnica están fallando? Porque está que se hunde, y seguro se va a seguir hundiendo por dentro de los 4 kilómetros de la avenida Los Próceres, ¿no? Ahora, en cuanto a por qué se hizo mal esta obra, bueno, ahí existen responsabilidades. En esta misma oficio de la Contraloría dice, con la conformidad técnica otorgada, el contratista efectuó la entrega de la obra a la ATE, que es del metro, la autoridad del metro, y la ATE efectuó la transferencia a Sedapal. O sea, aparentemente el contratista contrató, le entregó a la autoridad del metro, la autoridad del metro le encontró a Sedapal, y todo hubo conformidad, ¿no? Pero acá dice que Sedapal dijo, está bien. Como dice la canción, felices los cuatro, estaban todos contentos. Así es, porque estaba digamos, el contratista, el supervisor, ¿no es cierto?,
La autoridad y Sedapal, los cuatro, felices. Definitivamente. Y todo estaba mal. Definitivamente. Entonces, en ese momento, hace 4 o 5 años atrás, supuestamente era un proyecto bien elaborado, digamos, y una movida de tubería que era la correcta. Pero acá dice claramente, con la conformidad técnica otorgada por Sedapal. Sedapal dijo, acá está todo bien, no hay ningún problema. Es que el sistema no se puede integrar, digamos, al sistema integral de lo que es, en este caso, los desagües en Lima, si Sedapal no recibe, digamos, a beneplácito esas obras, porque se integran en su sistema y por lo tanto pasa a ser ya responsabilidad de Sedapal, ¿no es cierto? Ahora, acá lo que dice el reporte de Contraloría es muy grave y confirma lo que usted dijo acá, ingeniero. ¿Sí? Lo que usted dijo, si hay problema en Pirámide del Sol y la razón es que está el tubo debajo del tren, lo cual supone un enorme peso mezclado con la vibración. O sea, esos dos elementos, peso más vibración, van a dañar ese tubo de todos modos. Tal cual. ¿No es cierto? Se ha acreditado que eso es lo que ocurrió. Pero lo que dice el reporte de Contraloría es que hay que mantener y rehabilitar uno o más tramos de los colectores primarios de las estaciones Caja de Agua, Santa Rosa y Bayóvar. Claro, que son paralelas al tren, básicamente, ¿no? Esa parte que están en los que son lo que se ha detectado como los puntos más críticos. Es decir, lo mismo que pasó en Pirámide del Sol puede pasar por lo menos en estas 3 estaciones. Puede pasar porque la energía que se está generando muy cercana a la tubería es la misma y por lo tanto eso definitivamente va a tener el mismo fin y por eso que se sigue hundiendo por diferentes zonas, ¿no? Ahora, esto es un caso particular y específico, digamos, del gran problema que se generó ahí. Ha habido también la preocupación y sigue habiendo la preocupación de todos los limeños básicamente porque por todo sitio está que sale aguas servidas y agua potable, digamos, ¿no? En San Isidro, ha sucedido en Bipol, San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho. Entonces ahí viene la pregunta, ¿y por qué es que suceden estas situaciones permanentemente, ¿no? Entonces hay causas también que son conocidas, ¿no? Son conocidas, por ejemplo, la antigüedad de las tuberías, ¿no? Yo diría que en muchas zonas, muchos distritos antiguos, más que todo de Lima, la tubería de desagüe están que se caen, por una cuestión muy simple. ¿Cuáles son las más antiguas? Básicamente los distritos más antiguos, ¿no? San Juan del Lurigancho, Breña, Lima Cercado, Pueblo Libre, San Miguel, tuberías que ya han sobrepasado posiblemente los 60 años o más. ¿Y no han sido cambiadas nunca? Posiblemente, bueno, yo no tengo el dato específico, pero lógicamente Sedapal tendría que tener toda esa información. Y lo que pasa es de que en el caso de la ingeniería, ¿no? En la infraestructura, todo tiene lo que nosotros llamamos su periodo de vida. O sea, un material, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene una determinada vida útil. Entonces, si yo compro una tubería que me va a durar 50 años y no la cambio a los 50 años, ese material ya va a colapsar en cualquier momento, así no tenga presiones, así no tenga ningún tipo de esfuerzos, porque ya el material cumplió, digamos, su función, ¿no? Que era vivir, digamos, entre comillas, durante 50 años. Entonces, si hay tuberías, hay muchas redes troncales, digamos, Sedapal, que tienen mayores edades de uso, ¿no? Definitivamente van a seguir y van a requerir, o sea, y tendría que existir en función de eso un plan de renovación o sea, ahora, a esto se ha unido un hecho. Ayer una persona mía me explicaba, por ejemplo, el tema de la Avenida Brasil. Me decía, ¿qué es lo que ha pasado en la Avenida Brasil? Que todo el sistema, tanto de abastecimiento de agua potable como el servicio de alcantarillado, de desagüe, está hecho para 7.000 viviendas, por decir. Ahora hay 40.000 departamentos construidos ahí. Entonces, tienes por un lado la demanda de agua potable y por el otro lado el flujo de agua servida, que es 10 y hasta 20 o 30 veces más para lo que esos tubos están preparados. Entonces, eso va a volar. Pero eso pasa y eso acorta el tiempo de vida, ¿no es cierto? Lo que tampoco debería pasar. ¿Por qué? Porque si se va a construir un edificio, ¿no? Donde había una vivienda de un piso, 2 pisos y que el consumo de agua y el desagüe era de determinado volumen, y va a ir un edificio de 15, 20 pisos, Sedapal, por ejemplo, no puede autorizar, ¿no? La construcción de ese edificio si tenga una licencia municipal, si es que antes no se hacen los estudios y ver si realmente el agua que está pasando por ahí es suficiente.
Si no es suficiente, tendrá que adaptar, digamos, ¿no? a tuberías, por ejemplo, de mayores Pero lo que nos decían pulgadas. también es que hay otros distritos que tal vez no son tan antiguos, pero el crecimiento que han tenido hace que las tuberías también y los colectores también puedan colapsar. Sí, por ejemplo, lógico. Surco, Sí, sí, el sí, colector sí, 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 Surco, que ha definitivamente. tenido, el distrito ha tenido un crecimiento en los últimos años descomunal. Sí. Entonces, ahora la carga que hay sobre esas tuberías es muy grande. En cualquier momento en Surco eso se podrían colapsar eso sí. los desagües. Definitivamente, ¿no? Pero por eso es que esto tiene que estar debidamente controlado. O sea, yo entiendo que Sedapal debe tener todo, digamos, un sistema de control, ¿no es cierto? Y no solamente control, sino de mantenimiento permanente, ¿no? ¿Cómo se debería trabajar esto? Yo diría, ante la emergencia, porque para mí es una emergencia, ¿no? Sedapal debería trabajarlo a corto, mediano y largo plazo. Entonces, corto plazo, oiga, identifiquemos cuáles son las tuberías que mañana se pueden romper, porque ella tiene 60, 70 años, y cambiémoslas. Pero los mismos trabajadores dicen que con el presupuesto que tienen se demorarían 100 años. Bueno, eso ya es un tema, pues, de que el Estado Ahora, también no usted dice, o sea, inmediato, mediano y largo plazo. Sí, corto, mediano y largo plazo, digamos, ¿no? Llamémosle corto plazo, pues 1 año. Cambiamos todas las tuberías que van a colapsar durante este año, ¿no? Y de ahí veamos cuáles nos dan un poquito más de tiempo, a 5 años, por decir, sería mediano plazo, y 10 años largo plazo. Entonces, en 10 años... Pero yo le digo, ¿sabe qué le digo, ingeniero? Antes que eso, lo que hay que hacer es sacar a la gente que está ahí. O sea, no merecen estar ahí. Si Sedapal está en esta situación de la que nos está hablando, no solo la Contraloría, no solo el Colegio de Ingenieros, la realidad nos está hablando de que la conducción de Sedapal es un fiasco. No están calificados para eso. Hay que sacarlos de ahí y poner ingenieros, pues. O sea, yo no sé si será verdad, pero me dicen que hay biólogos tomando decisiones sobre infraestructura. O sea, yo tengo amigos biólogos que me parecen gente absolutamente calificada, pero para su chamba. Para su profesión. Para su profesión. Para su especialidad, ¿no? Exacto. Y eso lamentablemente sucede, pues, en todas las instituciones del Estado. Eso es muy bien sabido, ¿no? El favoritismo político, personal. Bueno, ahora estamos pagando las consecuencias. Que se hace, ¿no? Es el daño que se hace. Ahora, el ingeniero Piqué, el ministro de Vivienda, habla ya de la reestructuración y reorganización de Sedapal, inclusive hay un préstamo, creo, de 1.300 millones del Banco Mundial. Ojalá que con esta reorganización entre la gente, por ejemplo, calificada, los técnicos calificados, ¿no? Y cada uno haga lo que le corresponde. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Nosotros cada vez más sorprendidos con lo que está pasando con Sedapal, pero ahora nos tenemos que ir a una pequeña pausa. Estamos en Exitosa 95.5 y vamos a regresar con llamadas del público porque queremos saber ustedes qué opinan sobre la situación de la educación y de los colegios en todo nuestro país. La pregunta es, ¿crees que estamos preparados para un nuevo inicio del año escolar? En marzo, en 1 mes y 3 días comienzan las clases. Volvemos con eso.